Bueno, vamos a culminar este ciclo de que me despidieron del asunto de la sabiduría de la Kabbalah. Y vamos a hablar específicamente, hablamos del Zohar y demás. Ya antes hablamos de Nachmanides, que fue el primer rabino importante que puso la Kabbalah al frente y la propuso de manera explícita en su comentario de la Torah y demás cosas que escribió. La primera pregunta. Sí, ya empezamos. ¿El Zohar viene desde Hasinaí? Desde atrás. La sabiduría de la Kabbalah, es decir, de cómo Dios maneja el mundo, cómo Dios hizo el mundo y demás, Sí. por supuesto que es antes de Hasinaí. Antes de antes. Antes. Mucho antes. Desde el principio. Como uno se revela, depende de la generación y demás. Ahora, ¿qué pasa? Expliqué del asunto, la primera clase fue el asunto de cómo el Tanaj fue canonizado y cómo fue que los sabios tenían ciertas dudas sobre ciertos libros. La segunda clase dimos del Zohar. Esta clase voy a hablar un poco de Nachmanides, de Ramban. Hay otros libros de Kabbalah anteriores a Nachmanides que se escribieron. Varios nosotros sabemos quién fue que le escribió, ¿no? Por ejemplo, los libros de Rabbi Yitzhak Gabay y Orbair y otros libros que fueron escritos. Es muy interesante un rabino de España que se llamaba Rab Herrera, que escribió un libro de Kabbalah en español para Goim. Sí. ¿De qué Sí, agárrense bien. ¿De qué tiempo, no? Estamos hablando, por supuesto, antes de la excursión, ¿no? Pero estamos hablando del año 1300. Algo así. El Rab Herrera hizo un libro que lo escribió en español, después fue traducido al hebreo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? ¿Y el Rab? No me acuerdo. El Rab se llama Rabbi Yitzhak Herrera. Herrera. La ciudad de Herrera. Muy simple. ¿Ciudad de dónde? Herrera. ¿Y era casi contemporáneo de Nachmanides? ¿Era casi contemporáneo de Nachmanides? Más o menos. ¿Por qué lo llamó libro? Sí, Abraham Cohen de Herrera. No. No, para después. 1500 y pico. Ah, 1500 y pico. Lo escribió en otro lado, para un segundo. Lo gustó. O sea, que lo escribió. Bet Elohim, Beshar Hashamayim. Bet Elohim de la casa de la divinidad y Beshar Hashamayim, puerta del cielo. La puerta del cielo es un libro de Kabbalah con secretos de Kabbalah de cierta manera, no para judíos. O sea, que lo escribió. Sí. De la expulsión. Sí. Puerta del cielo, ¿y cuál es el Sí, nombre? ahora, ¿por qué lo escribió? Porque había esa estamos hablando de la primera generación, segunda generación de Anusim, de gente que tuvo que convertirse, se convirtió de cierta manera al cristianismo y siguió cuidando la halajá. Entonces, eran intelectuales. Entonces, él dio un libro que tiene, por un lado, un libro que es también para ellos, también intelectual, para que podamos aceptarlo de vuelta en el judaísmo. Mencionó dos libros, La Puerta del Cielo y el otro. La Puerta del Cielo y otro libro. ¿Cuál fue? Él lo escribió, ¿por qué lo escribió en español? ¿Por qué? Para ellos. específicamente para... Es decir, la gente ya, Sí. los Anusim y demás, para que puedan entender, ¿ok? Rabbi Yitzhak Herrera, Mencionó dos libros, La Puerta del Cielo y el otro. la casa de la divinidad, Bet Elohim. La Casa de la Divinidad. Gracias. Hay varios libros Bet Elohim. Hay Bet Elohim del Mabit, que es un libro filosófico. Y este es otro Bet Elohim. En la Edad Media lo escribió. No, 1500 y pico. No. En la Edad Media. Como sea, 1500 y pico. ¿Por qué lo escribió para morir? ¿Qué motivo tenía para morir? primero para los judíos que hace 2 generaciones se convirtieron al cristianismo y todavía pueden llegar a aceptar algo. Y después, porque él les decía que hay ciertas cosas que una persona que no es judía también tiene que saber. Sí. No para seguir siendo no judío, sino para entender que el judaísmo es la verdad de Dios. Simple. Este es ese asunto. Bueno, también supongo que sería para curarse un poco de salud, o sea, para ser aceptado, para que no les maltrataran tanto. No sé, escribirlo. También, pero no, ella no vivía en España, por supuesto, vivía Ah, ella no vivía. No, 1500 y pico. Ya no bien. No. Vale. Disculpe, hay una raba pegado de León que tiene que ver en la historia de
El Zohar. Eso. Y bueno, ya lo dije en la otra clase. Es pasado. Sí, sí, señor. En YouTube. ¿Cómo se llama? Rabbi Moshe de León. Moshe de León. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces, esos libros que son básicos de la sabiduría de Kabbalah, se puede decir de que son libros muy básicos y muy importantes. Por ejemplo, uno de los libros que por lo general cuando uno empieza a estudiar Kabbalah es aconsejable que lo lea, es un libro que se llama Sha'arei Orah. Sha'arei Orah. Sha'arei Orah, las puertas de la luz. Lo escribió un rabino de España, se llamaba Rabbi Yitzhak Digatilia, o Digatilia, algo así. Es decir, el nombre es Digatilia, pero con Gimel, con un asterisco. Viene a ser Digatilia. ¿Qué significa Digatilia? Digatilia o Gatilia. Hay una ciudad en España que se en esa época, después ya me llama Rabbi Yitzhak Digatilia. Él escribió este libro Sha'arei Orah. Es un libro muy básico de Kabbalah. No es que no puede saber Kabbalah sin estudiarlo, pero es aconsejable si uno ya quiere empezar a gustar un poco, explicar un poco, que lo estudie, que lo lea por lo menos. No es tan difícil de entender, para que sea hebreo, por supuesto, y tiene una especie de precondición, se llama María Gatilia. Ahora, ese libro de Sha'arei Orah. ¿Qué se refiere con precondición? Precondición significa que uno tiene una tendencia. Es como que si yo puedo llegar a entender, cosas que tienen que ver con filosofía china, sí, pero no tengo la menor gana de estudiar eso. Entonces si la mingo, la chingo, la madre, me importa un grandísimo pepino, no es porque le estoy despreciando, no tengo una tendencia de saberlo, entonces tampoco tengo tanta ganas. ¿Cómo tener nociones y bases? Sí, nociones y ciertas bases, por supuesto. ¿Ok? Un mal ejemplo, filosofía china. Matemática, odio matemática. Nunca entendí matemática, nunca entendí para qué necesito tantas horas por día en primario y secundario estudiar esas cosas cuando yo sé las cosas básicas. Las cosas las sé muy rápido, en serio. Yo hago cuentas muy rápido, porcentajes y demás. En serio. Pero cosas que tienen que ver con matemática pura exponencial. ¿Para qué? Yo debo saber. Yo. No. Pero no entiendo para qué. Seno, coseno, estas cosas raras. Parábola. No, la verdad no. Nunca voy a hacer una parábola. Si se abre la puerta del avión y soy succionado por la presión, no voy a empezar a hacer una cuenta en qué continente voy a caer. La parábola, si la presión, no, me voy a hacer pomada igual. Entonces, me importa un pepino cómo es un asunto de la parábola. Rafael, ¿qué se parecen las matemáticas de las mujeres? Las matemáticas de las mujeres. Sí, que la mayoría de las maestras de matemáticas eran mujeres en mi escuela. No. Ah, no. No, en que aunque usted no las entienda, las mujeres son muy necesarias. Porque tiene muchos problemas. Sí, pero está bien, pero para mí no es necesario. Yo sé lo que tengo que saber y lo sé bastante bien. Ya está, no me está. Les conté una vez lo que pasó con mi profesora de matemática que me echó en la escuela. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Como sea, seguimos. Entonces, el primer libro, un libro muy importante es Sha'arei Orah. Ahora, hubo un rabino que revolucionó la Kabbalah, el primer rabino que... Es decir, hubo una generación en la cual en 30, 40 años se revolucionó toda la sabiduría de Kabbalah. Es la generación que hubieron dos grandes cabalistas, Rabbi Moshe Cordovero, de la ciudad de Córdoba, y el Arizal. Vamos a empezar por Rabbi Moshe Cordovero. Que no era de Córdoba. Era asturiano. Está bien, ¿no? La diferencia es abismal. No, pero la familia era de Córdoba. Después se fue a vivir a las Asturias. ¿Y por qué lo llamaron cordobero y no el asturiano? Era cordobés. De un pueblo que se llama Cordobeiro y que está en la zona de Asturias, pero muy cerquita de Galicia. ¿Cordobeiro? Cordobeiro. Y luego se le puso Cordovero. Pero él es Cordobeiro. Es más. Sí.
Tuve 10 veces en la tumba de él y no le dije el nombre de ese justo. Por eso la tefilá no llegaron. Uno de sus escritos, en hebreo, Sí. habla, o sea, pone palabras que la gente no entendía, porque no entendía muy bien si era, no sabían si era castellano, si no era castellano, pero en realidad eran palabras en asturiano. Y después un idioma latino también, pero un poco diferente. Y entonces descubrieron que algunas de las palabras que él ponía, decía, no, es latino, pero esto no es latino, pero no es español. Entonces, él puso algunas de las palabras en el idioma asturiano. En el idioma asturiano, el idioma en el que él nació, luego ya se fue, la historia, pero es cordobeiro. Estamos hablando de alguien que es... La próxima clase que esté en Kabbalah le voy a tirar eso y le voy a decir de que lo sé porque estoy hecho un erudito. Yo cuando lo descubrí dije, wow. Desde ahí... Cordobeiro. Porque de Cordobeiro no hacemos Ashkenazí, así, Beiro. No, no. Beiro es, bueno, en Asturias hay diferentes variantes de asturiano y una está más cerca de Galicia. Entonces hace esa dictación del cordobeiro. Los gallegos también tienen eso. Sí. Ok, bueno. Entonces, Rabbi Moshe Cordovero, a Ramak, lo que se llama Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Él era un genio, la verdad, impresionante. Es decir, él fue alumno, empezó siendo alumno de Rabbi Shlomo Alkabetz. Rabbi Shlomo Alkabetz era un cabalista, después fue a Tzfat, también Rabbi Moshe Cordovero estuvo en Tzfat. Él empezó a estudiar con él. Y tenemos de Rabbi Shlomo Alkabetz, tenemos un libro y tenemos también el Piyut de Hadodit, que lo cantan todas las comunidades judías de todo el mundo. Es una canción que él escribió para Shabbat, ¿no? Llena de cosas de Kabbalah, llena de secretos de la Kabbalah, no es un canto común. Ahora, él fue alumno de Rabbi Shlomo Alkabetz, pero al poco tiempo ya lo pasó al rabino. En sabiduría, en capacidad intelectual, no capacidad intelectual, sino capacidad de profundizar en cosas. Él, vamos a decir, si hasta ese entonces hablaba únicamente de las que se llaman sfirot, las esferas, él profundizó mucho más ese tema y habló ya de cosas mucho más profundas, uniones de esferas y demás, y demás, y demás. Para que tengan una idea de la capacidad de este muchachito, el libro más importante y más profundo de Kabbalah se llama Pardes Rimonim. Pero es que Pardes Rimonim, el jardín de las granadas, frutas de granada. Pardes Rimonim unas palabras que aparecen en el Shir Hashirim, en el Cantor de Cantares, pero escribió bastantes libros más. Hemos profundo, como dijimos, de Pardes Rimonim, y hay libros que son de Kabbalah, pero más de explicaciones filosóficas. Es decir, bases Kabbalah, pero explicaciones más filosóficas, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Tomar de Bola, que habla también de las tendencias divinas, y las 13 tendencias divinas, y la explicación no puede entender cualquier persona sin saber Kabbalah. Pero hay cosas que él explicó, que son de Kabbalah, que uno si no sabe Kabbalah, no lo va a entender. Le va a costar entender, no es que no va a entender. Como sea, él, para que tengan una idea de la capacidad de la persona, él escribió 19 libros a los 23 años. No, es decir, Pardes Rimonim llevó 5 años a escribir, todos los demás escribió antes. Capacidad intelectual que no se puede creer, en serio, son cosas que uno las ve y dice, ¿cómo puede ser? Y bueno, le profundizó mucho y él fue a vivir a Tzfat. Hay que entender cómo fue que en esa generación, estamos hablando del año 1550 y pico, se juntaron en Tzfat, en que Tzfat era una aldea a fin del mundo, más o menos, la mitad de Galilea. No tiene un perro que ladre, ¿sí? En serio, no es una ciudad, una especie de algo. Se juntaron en Tzfat, vamos a decir, una cantidad impresionante de rabinos y cabalistas, también estadistas de Alajá, como Rabbi Yosef Karo y el Mabit y demás. Todos se fueron a Tzfat. ¿Por qué? Y a explicar. Pero todos se fueron, nada más se fueron a Tzfat. Se juntaron en la misma época.
Es decir, tú vas en el año 1500 y pico por Tzfat, por la calle de Tzfat, y tenés acá, está la casa donde vive Rabbi Yosef Karo, y acá está el Arizal, y cuando vino el Arizal todavía el Rabbi Moshe Cordero estaba vivo, entonces podía llegar a una situación que podía decir, buen día señor Caro, buen día señor Luria, buen día señor Cordobeiro. Y esto y el otro, y el Al-Sheikh, y Shlomo Alkabet, y el Mabit, que era un gran estadista de Alajá, y todos juntos en 100 metros cuadrados. Esto es aquello que se puede creer. Ahora, para entender por qué llegaron en esa época, y ahí hay que saber algo que pasó con Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, él fue expulsado de España cuando tenía 4 años, se fue a vivir al Imperio Otomano, como la mayoría de los judíos. Ustedes conocen la carta del sultán Mohammed II al rey Fernando, en el cual le dice, la verdad, estoy totalmente agradecido por su estupidez de que usted echó a los judíos, y la verdad me vienen como anillo al dedo, porque son gente culta y gente, hay que entender, los otomanos vinieron del centro de Asia, son gente totalmente, no inepta, pero no tan desarrollada, no saben cómo gobernar, saben conquistar, no saben cómo gobernar, es todo un asunto, hay que saber ordenar, tesoro, economía, esto, lo otro, ¿entendés? No es una, luchamos, vamos a la guerra, no, es que después de la guerra hay que hacer algo, hay que controlar, hay que, ¿cómo se dice? Hay que organizar todo, un imperio. Y los judíos vinieron, como he dicho todo, porque estaba el populacho, que era totalmente inepto y no servía para nada, y los conquistadores, que eran los otomanos, que vinieron de otro lado. Entonces, bueno, hacía falta la clase intermedia, que era la gente del gobierno, que tenía que organizar el asunto. Entonces, los judíos vinieron, son gente profesionales, por lo general estudiosos, entonces vinieron bien. Por eso le mandó la carta, la verdad, le agradezco mucho. Me salvó el asunto. Dijo, usted es un inepto que no se puede creer. Pero como sea, entonces, lo que pasó es que Maran Yosef Karo estaba en una ciudad, que era rabino, tiene una yeshiva, una ciudad que se llama Adrinopol. Adrinopol es una ciudad bizantina que fue conquistada por el Imperio Otomano. Yo también en Saloniki. Pero lo que pasó es que cuando estaba, no sé si en Adrinopol o en Saloniki, pienso que en Saloniki hay que tener una comunidad muy grande, muy rica y muy presente. Hay que entender el 40-50% de los habitantes de Saloniki, que es un puerto importante en Grecia hasta el día de hoy, eran judíos. En la Segunda Guerra Mundial. El puerto de Saloniki, que no se llama Saloniki, es Saloniki, así tiene que ser en griego, era el único puerto en el mundo que no trabajaba en Shabbat. No, porque la mayoría de los comerciantes eran judíos, la mayoría que se ocupan de descargar las cosas eran judíos, y que nosotros trabajamos en Shabbat, entonces el puerto estaba cerrado. Como sea, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yosef Karo no lo escribió en ningún lado, pero fue escrito por gente que participó, que estuvo presente en lo que voy a contar ahora, y eso pasó. Uno de ellos era Rabbi Shlomo Alkabetz, que estuvo ahí. ¿Cómo fue el asunto? En la noche de Shavuot, saben que en Shavuot los judíos hacen 2 días en el día. La primera noche de Shavuot se tenían que encontrar en la casa de Rabbi Yosef Karo, en el Bet HaKnesset, para estudiar juntos. Y él quedó con 10 personas estudiar. Hubo uno que no llegó. Empezaron a estudiar. Cuando empezaron a estudiar, de repente Rabbi Yosef Karo entró en una especie de trance. Entonces cerró los ojos y de repente empezó a hablar, no él, sino una voz de mujer de su boca. Y salió: yo soy la Mishnah y soy la presencia de Dios. Y quiero decirles que estoy muy contento de que ustedes se reunieron hoy para estudiar Torah, para elevar la Torah y para recibir la Torah mañana. Es decir, el Shavuot. Y quiero decirles otra cosa, de que qué lástima que no son 10. Porque son 10, la presencia de Dios iba a ser mejor, mayor. Pero con todo eso, les quiero decir algo, de que tienen
llegó la época de la redención y tienen que venir a la tierra de Israel. Y el que no viene, en una especie de palabras en hebreo que se llama Damov Rosho, significa Damov Rosho, su sangre está en su cabeza, y así va a tener pena de muerte. Es decir, ustedes tienen que llegar a Israel, abandonar la diáspora, dar todo, deshacerse de todo y llegar a la tierra de Israel ahora. Y esto, y los bendijo y todo. Y ahí se despertó. Esa fue la primera noche. Los tipos estaban todos conmocionados. Y te cuenta Rabbi Shlomo Kovets que no durmieron todo el día de tanta emoción. Y el otro día quedaron con ese, y los primeros lo agarraron a este descarado que iba a venir y lo quería matar porque por él no viene. Se imagina que y el otro se puso a llorar histérico, ¿cómo perdí? Bueno, como sea, invitaron a 10, esta vez el otro día sí eran 10. Estaban a estudiar y otra vez. Había acercado entre una especie de trance y ahí sí, una especie de revelación divina mucho más importante, y les volvió a decir, el exilio se terminó, llegó la época de la redención, y todo en voz de mujer, ¿ok? Tienen que abandonar todo y irse a Israel ahora. Y el que no viene, su sangre está en su cabeza, que decir va a morir. Todos vengan a Israel. Ahí empezó la Geulá. No, sí, pero no. Sí. Pero el asunto es que siguiente, en el momento en el cual pasó esos días, ¿qué hicieron? Quiso el Bet Yosef y todos. Vendieron todo y se fueron. Ahora, ¿qué pasa? El rabino del Bet Yosef, el rabino de Yosef Karo, uno de los rabinos de él, se llamaba Rabbi Yaakov Beirad, en España. No sé cómo era el rabino de él, porque Yosef Karo se fue a los 4 años. ¿Cuánto alcanzó a ser rabino de él? Pero no sé, él lo consideraba como rabino de él, un rabino bastante importante. Y él le dijo, mira, si ya nos tenemos que venir a Israel y ya la Geulá empieza, entonces, ¿qué hay que hacer antes de la Geulá? Renovar el Sanedrín. Renovar el alto tribunal rabínico que va a decidir todas las halajot. ¿Y por qué es importante? Porque si ya vas a venir, este viene de acá, este viene de acá, este viene de acá, este viene, cada uno viene con su costumbre, entonces vamos a tener que tener una especie de ente jurídico que pueda decir la halajot para todo el pueblo de Israel. Y es una condición para que venga el Mashiach. Está escrito en el Rambam. Entonces, bueno, hace falta hacer. Entonces, ¿qué pasa? Voy a explicar de costado. Fue un drama hacerlo. Se puede hacer. Pero lo que pasa es que al final se empezó a hacer y Rabbi Yosef Karo lo pusieron como participante del Sanedrín, y él empezó a poner a otros participantes, y al final se dio una especie de ¿cómo se dice?, de discusiones entre rabinos, que hay gente que decía que no servía, hay gente que decía que no se hace así, y empezó una especie, ellos ya se dieron cuenta de que no, Dios no estaba a favor. Entonces, ¿qué hizo el Bet Yosef? Se dijo, bueno, no sigo formando el Sanedrín, pero lo que sí hizo es escribió el Shulchan Aruch. Es decir, él dijo así, el Sanedrín, ¿cuál era la misión? Que la gente que venga a Israel tenga una especie de una costumbre, una halajá única. Ahora, ¿no salió? No salió. Entonces yo voy a escribir un libro que recopile todas las diferentes costumbres. ¿Por qué? Porque por una influencia de Rabbeinu Asher, el Rosh, que vino de Alemania, se llevaron se borraron bastantes tradiciones españolas y se pusieron también tradiciones mezcladas con tradiciones de judíos que venían de Alemania, en España. Y Rabbeinu Yitzhak Alfasi, la mayoría de la gente que vivía en el norte de África usaba la halajot según él. Y la mayoría de la gente que vivía en Egipto, en la tierra de Israel, Siria, Líbano, Turquía y toda esta zona, Imperio Otomano, hacían como el Rambam. Entonces dijo, vamos a hacer así. Voy a escribir un libro que compile y voy a decidir hacer una especie de halajá que pueda llegar a unir todas las tradiciones más populares. ¿Ok? Y por eso escribió su Shulchan Aruch. Entonces, en esa generación se metieron todos. Volvemos ahora al tema de Kabbalah. Uno de los... cuando ya Rabbi Moshe Cordovero era bastante anciano, llegó a Arizal
el rabino que lo iba a, teóricamente, suplantar. En Kabbalah y profundizar más, que cambió toda la Kabbalah, que es el Arizal. Voy a explicar quién es el Arizal. El Arizal nació en Jerusalén, de una familia que vino, el padre de Mishpahat Luria, familia muy conocida de muchos rabinos en los países, en Europa Oriental, no, en Europa Central, de Alemania, que vinieron ya 2 o 3 generaciones antes de Israel. Está casado con una mujer sefaradí, que se llama de la familia Francis. El padre murió cuando el Arizal era muy pequeño, entonces no le llegó a enseñar. Entonces el tío, para que no quede la viuda acá sola en Jerusalén, lo trajo a Egipto, a la viuda y a los hijos pequeños, entre ellos el que va a ser después el Arizal. Y el tío estaba en una buena posición económica y bueno, lo dejó ahí y creció ahí. Y el Arizal llegó a profundizar en cosas de Kabbalah, también en cosas que también no tienen que ver con Kabbalah, con Talmud. Él estudió en Talmud con unos alumnos de uno de los más grandes codificadores, que escribió lo que se llama Shita Mekubetzet, que viene a ser una especie de recopilación de explicaciones del Talmud. Y él empezó a profundizar en cosas de Kabbalah. Ahora hay que entender, la Kabbalah, había libros de Kabbalah que estoy casi seguro que los estudió, pero la mayoría de la Kabbalah es lo que uno recibe de Dios. Y el Arizal él iba todos los días, es decir, se iba los domingos, tenía una especie de como suká al lado del Nilo, con libros, y él estudiaba ahí, comía ahí, vivía ahí, y después el viernes llegaba a su casa. Vivía apartado de la sociedad, apartado de la gente, para profundizar y demás, y él llegó a profundizaciones excepcionales. Profundizó en cosas que hay que entender, no es que era más grande que Kabbalah, no es que era, yo digo, es una especie de competencia, quién era más grande en Kabbalah, Rabbi Moshe Cordovero o él. No, Moshe Cordovero fue una generación, tuvo oportunidad de revelar ciertas cosas, el Arizal está en otra generación y Dios le dio oportunidad de revelar otras cosas. No es que Rabbi Moshe Cordovero por ahí no la sabía, por ahí sí la sabía, pero no tenía permiso de revelarlas. El Arizal sí. Y el Arizal profundizó mucho más que Rabbi Moshe Cordovero y pudo también enseñar a bastante gente. Si Rabbi Moshe Cordovero escribió libros, el Arizal menos escribió libros, más enseñó. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo menos escribió? Hay un montón de libros que se llaman los libros del Arizal. No son libros del Arizal, son libros del alumno. O la mayoría, ¿ok? Son libros del alumno. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a explicar cómo fue el asunto. Como sea, el Arizal profundizó más en el asunto de no pensar únicamente en las 10 esferas y profundizar, sino también lo que se llama, hay lo que se llama 5 fases celestiales distintas. 5. ¿Okay? Una arriba de la otra. Y son comunicaciones en distintas esferas y distintos tipos de influencia divina. Él las estudió, las explicó y demás. Y profundizó mucho, como dijimos. Ahora, ¿qué pasa? El Arizal, lo que dejó en manuscrito, con la letra del Arizal, son únicamente 190 páginas. 190 páginas, y fueron impresas en un libro. Dentro del libro, dice Marjú, esto encontré en un manuscrito de mi rabino. Y lo pone, son 190 páginas. Si todo lo demás, que es el 90% de lo que está escrito, no es de la Arizal, sino es recopilaciones, es un trabajo monumental lo que hizo, de Rabbi Haim Vital. Hay que entender, el Arizal tenía ciertos distintos tipos de alumnos. Tenía alumnos que estudiaban en cierta profundidad y otros otra profundidad y otras cosas. Él enseñaba según lo que él pensaba que el otro tenía que arreglar en este mundo. ¿Ok? Entonces hay 2 alumnos excepcionales de él. Uno que es más conocido, se llamaba Rabbi Haim Vital, y otro que se llamaba Rabbi Itzhaki Ben Tabul. Este Rabbi Itzhaki Ben Tabul era del mismo nivel que Rabbi Haim Vital, pero fue mucho menos conocido. ¿Por qué fue mucho menos conocido? Porque una cosa un poco rara, pero pasó así. Es decir, él escribió un libro que se llama Hefziva, después se dejó manuscritos que hasta el día de hoy no lo sacaron. Hay quien dice de que ¿cómo hacen los rabinos para dar miedo a la gente? El que saca este manuscrito se le va a quemar la casa. Bueno, ya nadie lo saca, ¿no?
Así es. Entonces, mucha gente no sacó los manuscritos de Rabbi Yitzhak Ben Tabul. Y bueno, como sea, esos son los dos más grandes alumnos de él. Lo que hizo Rabbi Haim Vital fue una obra monumental. Es decir, él se sentaba con Garizal todos los días, él y Rabbi Yitzhak Ben Tabul, una hora por día particular. Y él se explicaba el secreto de la Torá, de cómo Dios manejó el mundo, cómo Dios creó el mundo, cómo Dios y demás, y Kavanot, qué cosa, cuando yo tomo agua, qué Kavanat, qué pensamiento tengo que tener cuando bendigo, y demás, y demás, y demás. Muchísimas cosas. Él lo que hizo fue recopilarlo y hacer como se llama un libro que copila 8 puertas. Las 8 puertas, Shemona Shearim. Hay Sharuch HaKodesh, como uno llega a la especie de revelación divina. Shara Kavanot, qué tipo de pensamientos hay que pensar en cada cosa que uno hace, o reza o demás. Shara Akdamot, que viene a ser cómo Dios creó el mundo y demás, y cómo Dios maneja el mundo hasta el día de hoy. Shara Gilgulin, especialmente de Gilgulin, que ya expliqué en otra clase, que es una explicación de Sabbat Mishpatim, una parte del Zohar. Y demás, y demás. Son 8, es un libro que está compuesto en 8 puertas, lo que se llama. Ahora, lo que pasó en ese libro es algo totalmente excepcional. Rabbi Haim Vital, él escribió el libro y no tenía ningún interés de publicarlo. No lo publicó. Ya había imprenta, no en Israel, en Livorno, no importa. Se podía imprimir, no imprimió nada. Él lo que hizo, le explico, él no quería que las cosas se desparramen y pasen a gente que por ahí, tengo muy serias dudas si el conocimiento de la Kabbalah les va a ser bien o no va a ser mal. Hay gente que se va a Kabbalah hace más. ¿Okay? Entonces lo que hizo fue así. Él lo dejaba en su casa, lo tenía en su casa cerrado. El que quería estudiar los libros de él, que viene a ser toda la recopilación de la Torah de la Lisa, venía a su casa, estudiaba en su casa y dejaba el libro ahí, así no lo llevaba. Lo que pasó es que una vez tenía que viajar para, no sé, a Damasco, no sé, por una semana, yo qué sé. Entonces dejó la casa, el hijo estaba en la casa, Rabbi Shmuel Vital. ¿Qué hizo el hijo de él? No lo copió. Había un millonario que le dijo, mira, tu papá se va mañana. Te doy 50 monedas de oro si me das el manuscrito por 24 horas. No, pero lo mencionó. 50 monedas de oro. Bueno, al final le dijo, porque él pensó así, le doy, ¿cuánto va a llegar a copiar? Imprimir no va a llegar, por supuesto, no hay imprenta. ¿Cuánto puede copiar? 100 páginas, son 1000 páginas. Lo que no entendía es que el millonario ese que hizo, contrató como a 30 copiadores y los puso a trabajar 24 horas por día, es decir, en turno de 4 horas cada uno, y copiaron todo. Todo el libro ese Shemona Shearim, que es centenas de páginas. Entonces, lo dividió así, copias, y van pasando. Entonces, después, cuando terminó, lo recopiló otra vez y se lo dio. Toma las 50 monedas, acá tenés el coso, cumplido el trato, chau. El tipo se llevó el manuscrito. Cuando llegó el padre de Damasco, no sé cómo hizo para darse cuenta de que acá hay gato encerrado. Algo acá me hicieron algo. No es por ahí vio de repente un Jaguar S360 estacionado en la puerta y le dice, ¿este de quién es? ¿Lo compraste? ¿Y cómo compraste? ¿De dónde? No sé, se dio cuenta de que le hicieron la trampa. Entonces digo, bueno, ya está. Si ya se copió, lo van a imprimir. Y si lo van a imprimir, yo lo imprimo yo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces es una especie de carrera entre él y el millonario lo quiere imprimir antes. Teóricamente él tenía que imprimirlo, ¿por qué? Porque el millonario, aunque lo haya copiado, no tenía autorización de imprimirlo. Pero él tenía miedo de que vaya un tipo a ser estúpido. Entonces, ¿qué pasa? Es una especie de carrera. ¿Qué pasa cuando uno hace las cosas rápidas? Sale. ¿Qué pasa cuando una persona tiene que copiar centenas de páginas en 24 horas? No, la copia no va a ser bien. Es decir, va a haber errores en la copia. Uno de los más importantes, no más importantes, uno de los errores más chistosos que puede haber, el asunto del Lag BaOmer, que la gente dice de que ese día murió Rabbi Shimon Bar Yochai. No murió Rabbi Shimon Bar Yochai. No.
Pero está escrito en el libro de la ley que murió. Sí, está escrito en la tercera impresión. Ni en la primera ni en la segunda, y por supuesto en el manuscrito que lo tenemos. ¿Por qué? Ay, como que vive acá, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Qué le pasó? Porque hasta hoy no se corrigió. Porque hasta hoy no se corrigió. Judíos no corrigen. Bueno, se explico, muchachos. ¿Qué dice acá? Simhato. Simhato. No, no. Simhato. ¿Ok? Simhato es el día de su alegría, la alegría de alguien. ¿Ok? ¿Qué pasó? En el libro de Sha'ar HaKavanot, cuando llega la época después de Pesach, antes de Shavuot, dice de que él vio a la Arizal yendo con su familia a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, más o menos para la época de Lag BaOmer. ¿Me están filmando? No hace falta que también. Bueno, lo digo. No, para mí. Para vos, pues. Entonces, ¿qué pasa? Regalías. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera, Entonces, ¿cómo es el asunto? Que lo vio a la Arizal con sus hijos y familia, yendo de unos días a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai en Merón, que es al lado de Tzfat, y él festejaba porque es el día de la alegría de Rabbi Shimon, Simchato, la alegría de Rabbi Shimon. ¿Esto qué pasó? Cuando lo copiaron, esta letra se copió mal. Entonces es una cosa así, no saben cómo escribir. Entonces dice Shemetó. ¿Qué significa Shemetó? No es en hebreo esa palabra, Shemetó. Shemetó es que su muerto. En la primera impresión se escribió Shemetó. La segunda impresión dijo, no, porque Shemetó no es en hebreo, infeliz. Se tiene que decir Shemet. ¿Qué significa Shemet? Que murió. Y de ahí salieron todas las impresiones de que el día de la BaOmer murió Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahora, puede ser que tengamos la perrísima suerte, porque murió al final, que murió ese día, pero no está escrito ahí. Ahí está escrito que es el día de la alegría. ¿Y por qué tiene que ver con el día de la alegría? ¿Por qué ese día es el día de la alegría de Rabbi Shimon Bar Yochai? Muy simple. Porque en el Talmud de Yevamot, en el Talmud, nos explican que murieron todos los alumnos de Rabbi Akiva entre Pesach y dice Prosa Atzeret, la mitad de la Atzeret. Dice, hay una explicación que dice Prosa Atzeret, la mitad de la Atzeret viene a ser Lag BaOmer. Hasta Lag BaOmer murieron todos los alumnos de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Y está escrito en la Amora de que cuando murieron fue Rabbi Akiva a los rabinos del sur. ¿Quiénes son? Son 5 rabinos, entre ellos Rabbi Shimon Bar Yochai, y los autorizó como participantes del Sanedrin para que haya una especie de continuidad de halakha. ¿Ok? Entonces, el día que Rabbi Shimon Bar Yochai estaba contento, porque en ese día lo pusieron como participante del Sanedrin. Simchato. Y de ahí salió que murió. ¿Ok? Vamos, ¿qué va? ¿A dónde va? El asunto. No murió. Yo cuando digo no muere. En mi templo saben todo mi idea. Sí. Están los manuscritos. No nada más yo lo digo. El Hidá lo dice. Y el Arizal mismo lo dice. En otro lado. Si no es el día que murió. Es que tiene ningún lado que murió ese día. ¿Dónde sabemos? Bueno, pero murió. Sí, seguro. Pero ¿por qué tiene que ser ese día? Sí. No sé. Tiene murió. Y bueno, puede ser. No Yo sabes. escuché que dicen de que si supuestamente murió, dicen que no murió en manos de los enemigos. O sea, de los... Como que no lo mataron. No. Me dicen así. Sabemos que no murió. Que murió solo. Todo blanco. Sí, seguro. Para mí le cayó en mal la cosa. Sí. O sea, que le dice con uno de que dice que le iba a cortar el pelo al hijo, que iba hacia ese día. Sí, es el día de la alegría de Rabbi Shimon, no de la muerte de Rabbi Shimon. Es todo un enfoque totalmente distinto. Si es el día que murió, es el día que murió. Pero si es el día de la alegría, ¿qué significa? De que en el debacle total, después de la rebelión de Bar Kokhba, que empezaba ahí el holocausto, el primer holocausto del pueblo de Israel, cientos de miles de personas muertas, cientos de miles, 1/3 del pueblo de Israel fue borrado. 1/3 del pueblo de Israel fue borrado. Judea se quedó sin ningún judío vivo. En todo Judea, únicamente en el norte.
y algunos desparramados en el sur, en el Negev, en algún lado. Y en esta situación tan desastrosa, en el cual Rabbi Akiva, su Mesías, que murió, y sus alumnos murieron, y todo el debacle, y él sabía lo que iba a venir, el Imperio Romano no le iba a perdonar a nadie. ¿Qué hizo? Cualquiera de nosotros que hace, se suicida, o se muere en un ataque cardíaco. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Se murió en la No, se levantó de las cenizas y dijo, no, estoy obligado a que la Torá continúe. Si no se resignó a la situación tan dramática. Por eso ese es el asunto, el enfoque totalmente distinto. De que nunca va a haber una situación en la cual la Torá se olvide del pueblo de Israel. Si en ese momento tan desastroso no se olvidó la Torá, en ningún lado se puede olvidar. Y ese es el asunto, el mensaje es totalmente distinto. Por eso dice que Rabbi Akiva salvó la Torá. Salvó la Torá, mamá, salvó la Torá. O sea, y ahí es donde se fue con estos 5 a decir, Sí. a continuar. Sí, seguro. Ok, pues eso no lo nada que ver. Como sea, volvemos. El Arizal lo que hizo fue una especie de profundización y cambió, como decir, ¿qué es lo que pasó con... Hay muchas comunidades que estaban en el Medio Oriente y llegaron los españoles, los judíos de España. ¿Qué pasó? Aplastaron a todos las costumbres, se los comieron a todos. Más o menos, porque venían con sus rabinos, con sus costumbres, con sus libros, y yo no tengo que hacer tu costumbre, y bueno, y al final en muchas comunidades los aplastaron. Es decir, ¿qué se los aplastaron? Es decir, impusieron sus costumbres, ¿ok? Al lugar. Entonces, ¿qué pasó con el Arizal? El Arizal, hay mucha gente que se equivoca, dice, como el Arizal profundizó más que otros más, se tiene que estudiar únicamente Arizal. Equivocación, no se empieza con el Arizal, empieza con Shaharei Orá. Se puede estudiar un poco de Rabbi Moshe Cordovero. Después el Arizal, para entender mejor, uno entiende mucho mejor. ¿Ok? Ahora, en serio, vamos a decir que al profundizar más, como el que él aplastó las cosas anteriores, la gente empezó únicamente a ocuparse de la Kabbalah y de sus alumnos. ¿Ok? Es el Arizal. Ahora, desde el Arizal hasta el día de ahora, hay varios tipos de escuelas subcabalistas. Que cada uno tiene un enfoque distinto para otra misión. Por ejemplo, los cabalistas más de los faradim son sábelo todos y sábelo profundo sobre la Kabbalah Arizal. Totalmente detallistas en cosas que el Arizal más o menos lo entiendo, pero ahí todavía más profundo que el Arizal, más detallado que el Arizal. El Rashash. Para mí es inentendible. Si yo, si por ahí no sé. Para mí es demasiado. Pero es totalmente técnico, es decir, ¿qué uno tiene que pensar cuando pone esto acá? De qué pensar, en qué nombre divino pensar, y cómo se unen con este, con el otro. Es una cosa totalmente sofisticada, muy profunda, muy profunda. Yo traté de estudiar, vamos a decir que ciertas cosas que sí estudié, entendí, ciertas cosas que me costó bastante. ¿Qué es el plus y qué es el minus que tiene ese tipo de estudio de Kabbalah? El plus es la exactitud, la profundidad, exactitud, cada palabra, dónde está. El minus es de que uno de vez en cuando se ocupa de tantos detalles que al final no ve en general lo que pasa al revés. De repente uno está ocupado de tantos detalles y no ve lo que está pasando alrededor. Por eso es muy particular, muy para la persona particular, para el que hace ese pensamiento, para el que tiene que pensar, es mucho menos factible para el pueblo. La gente no va a llegar a ese nivel. ¿Ok? Ese es un tipo de Kabbalah. Hubo una generación increíble. Hay generaciones que son increíbles. Como dije, que uno puede llegar a Tzfat, en ese momento tenía los más grandes estadistas de la Jai, los más grandes cabalistas en la misma calle. Hubo una generación en la cual hubo 3 grandes rabinos, enormes rabinos, gigantes rabinos, que cada uno tuvo una misión. Uno de ellos, el más importante en esa generación, no estamos hablando de largo plazo, es Rabbi Haim
Rabbi Haim Ben Nattar. Rabbi Haim Ben Nattar, una familia expulsada de España que vivía en Marruecos. No sé si sabía, es decir, más estudiaba en ladino, ese es su idioma. ¿Okay? El Or HaHaim HaKadosh. Estaba el Or HaHaim HaKadosh. Es increíble que en esos años, en esos 40 años, estaban los tres vivos. Uno se llamaba Rabbi Haim Ben Nattar, que era una persona santa de todas maneras y un gran estadista de la Kabbalah, estadista de Halajá, también de Kabbalah, que escribió un libro de Halajot, Haim, Ayor de Anshel, Mapritoar y demás. Y escribió también el comentario de la Torah, o Haim HaKadosh, un comentario muy profundo y muy lindo. Y demás, escribió también explicaciones a la Mishnah. Era un gran cabalista, con gran profundidad y demás. Ese era el Haim HaKadosh. El segundo, el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, que vivió hablar separado de él. Y el tercero es el Baal Shem Tov. Baal Shem Tov es el fundador de lo que se dice el movimiento hasídico. Él no sabía que fundaba un movimiento hasídico. No es que se juntaron y dijo, muchachos, fundamos el movimiento hasídico. Él no tenía la menor idea, ni después de que se murió se dio cuenta de que él fundó algo, pero sí salió. Por esos tres rabinos tenían cada uno una misión diferente. El programa, según lo que está escrito en lo que se cuenta, es que si los tres se unían, traían el Mashiach sí o sí. Y se tenían que reunir en Israel. Entonces, ¿qué pasa? El primero que llegó fue Rabbi Haim Ben Nattar. Es decir, Rabbi Haim Ben Nattar y el Ramjal murieron muy jóvenes, pero estuvieron los últimos años en Israel, 1 año y medio y 2 años cada uno. Llegó a Israel y en ese año el Baal Shem Tov dijo, yo tengo que llegar a Israel para encontrarme con Rabbi Haim Ben Nattar. Mandó a su cuñado desde Ucrania, vía Mar Negro, Turquía, Israel, y le dio una carta, en la cual le dice, yo sé que tenemos que encontrarnos para traer el Mashiach, y quiero encontrarme con usted. Entonces el Or HaHaim HaKadosh, que en niveles espirituales era más grande que el Baal Shem Tov. ¿Quién lo dice? El Baal Shem Tov mismo. El nombre ahí. Dice, él llega mucho más alto que yo. Le preguntó, cuando tú me ves en los mundos, cuando tú te elevas en tu rezo y yo me veo en mi rezo, tú me ves a mí, ¿cómo me ves también las piernas o únicamente el cuerpo? ¿Ves las piernas o mi cuerpo? Entonces le digo, únicamente veo las piernas. O al revés, veo tu cuerpo y no veo las piernas, algo así. Entonces le dijo, no, ni vengas porque no vas a llegar. Tienes que ver una carta, no vengas, no vas a llegar. El Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov recibió la carta y dijo, no, yo llego. Voy. Llegó, casi se hunde el barco, desastre tuvo, casi se muere él, casi se muere la hija, un desastre total. Entonces no había otra opción, sino que se volvió. Y entonces él entendió de que no podía ir. Ahora, en ese año y medio que el Or HaHaim HaKadosh vivía en Jerusalén, en Akko vivía otro rabino. ¿Quién es? El Ramjal, que tenía otro sistema de estudiar Kabbalah y era muy... El Ramjal es una cosa que no se puede explicar. En serio, no es explicable en palabras. ¿Por qué no se explicaba en palabras? Es decir, ellos se unían todas, vamos a decir, la mayor parte del pueblo de Israel, porque el Baal Shem Tov venía de todas las comunidades de Europa Oriental, el Ramjal venía de Italia y el Or HaHaim venía del norte de África y de España. Es decir, el pueblo de Israel se unía y el Mashiach venía. En serio. El Ramjal, para que tengan una idea de qué estamos hablando, el Ramjal usaba otro sistema de Kabbalah, de estudiar Kabbalah, cuando su intención es hacer lo que se llama 12. Bueno, primero es arreglar a la persona en particular y segundo es hablar de la Geulah, arreglar el mundo para que la revelación divina sea constante en la Geulah. Eso es lo que hizo. Para que tengan una idea de quién es el Ramjal, el Ramjal es totalmente un superdotado. No se puede explicar de manera normal lo que pasa ahí. Es un chico que tenía 10 años y ya terminó de estudiar toda la Torah oral. Todo lo que está escrito. Todo el Talmud, Babli, Yerushalmi, todo. 10 años. De los 10 a los 14 años, estudió Kabbalah. ¿Ok?
Para que tengan una idea, a los 15 años sacó su primer libro. Kinat Sofrim. ¿De qué habla? Sintetiza toda la Torah de Arizal. 15 años. Yo siempre llega a venir un chico acá, Rabino Shalem, tengo 15 años, quiero un libro. ¿De qué es que este libro, querido? Y sinteticé toda la Torah de la Kabbalah. ¿Sabes el cachetazo que le doy? Andá, lo tiro por la ventana, degenerado. Mirá, ¿quién vos sos, pedazo de gusano asqueroso? 15 años. Pero él tenía 15 años y que escribió un libro, Kinat Sofrim, que habla de, que sintetiza toda la Torah de Arizal. No puede ser. Es inconcebible que un chico de 15 años se escriba. No puede ser. Y fue así. Fue así. Es increíble. Ahora, Ramjal fue una especie de desastre para el pueblo de Israel. No él, lo que le hicieron. Lo que hicieron, porque en cierto momento lo persiguieron. ¿Por qué? Hay que entender, él tenía revelaciones diarias de la presencia divina. Diarias. Diarias. Es decir, él estudiaba con un grupo de gente. Él era soltero, tenía 19 años, estudiaba con gente mucho mayor en Padua, en Italia, en un templo. La puta del templo estudiaba. Para él, vestido como italiano, ¿saben? Traje de terciopelo, verde, sin barba, no se casó todavía. Y de repente ven 10, 15 personas que estudian con él, gente cabalista, que estudiaban en la punta, no se mezclaban con la gente. Entonces, una vez, ¿cuál fue el drama del Ramjal? Que por eso lo persiguieron toda la vida, más o menos toda la vida, casi toda la vida. Fue cuando una vez, saben que en las universidades más antiguas del mundo, donde están, en Italia, Padua, Bolonia, ¿verdad? Entonces un judío que era de una comunidad de Ashkenazí, de Alemania, de Hamburg, vino a estudiar, ¿cómo se dice? Vino a estudiar medicina a Padua. Y él venía a rezar, al templo, ¿no? Entonces veían que en la punta había un jovencito. Y todos estaban ahí estudiando con él, que esto y lo otro, y nunca se animó a acercarse. Porque una especie de estaban medio alejados de la gente. Entonces hizo el estúpido, se acercaba y escuchaba, ponía medio bien. Y escuchaba de que estudiaban cosas que tienen que ver con Kabbalah. Entonces, una vez terminó la clase, se fue. Y de repente, todo el mundo me dice, una pregunta. ¿Ustedes qué estudian? Nosotros estudiamos Kabbalah. ¿Y quién es este muchachito? Este muchachito acá de... usted no sabe. Ese muchachito que usted dice muchachito es un genio. Ya nunca. Más que el nunca. Entonces es un genio total. Tiene una sabiduría que no se puede creer. Esto o lo otro. Y de repente le dice de que ese jovencito, cuando tiene una pregunta y no entiende algo del Zohar, ¿qué hace? Cierra los ojos así y dice, bueno, hablé con Rabbi Shimon Bar Yochai y me explicó el Zohar. Yo tampoco lo entendía, pero al final me explicó recién. Es así, así, así. O subí al alma de Reyam Emna. Reyam Emna es Moshe Rabbeinu. Me explicó tal cosa. ¿Cómo así eso? Yo qué sé. Si lo supiera lo haría yo, ¿no? Porque se imaginan acá, me están grabando y de repente algo así. Sí, lo puedo hacer, pero nadie me va a creer, ¿me entienden? Sí, lo puedo hacer, lo van a poner en el YouTube y me internan, ¿vale? Tengo acá los muchachos así, los grandes, con la camisa de fuerza acá abajo, con la inyección. Me llevan ahí acá. ¿Sabe que el manicomio está cerca de acá, Sí, el manicomio de Jerusalén, pará un segundo, el manicomio de Jerusalén está cerca de acá. Entonces, si alguno tiene un problema, lo fletamos acá, es a 300 metros de acá, lo encerramos, terminamos el asunto. Entonces, ¿qué pasa? El Ramjal era así, en serio, tenía una especie de revelaciones divinas constantes y totalmente increíbles. ¿Y qué pasó? Este judío dijo, bueno, lo tengo que hablar. Entonces preparó una buena pregunta, pero difícil, 2 o 3 preguntas. Se encontró con el Ramjal y le digo, tengo unas preguntas, rabino, tal y tal y tal y tal. Y le explicó, el tipo le explicaba cosas muy profundas, muy, muy complicadas. Se les explicaban en 2 minutos. El tipo se quedó con la boca abierta. Entonces, ¿qué hizo el infeliz? Escribió a su rabino en Hamburg. Le dice, mirá, rabino, acá hay un muchachito en Padua, no entendés. Tiene 19 años, sabe todo. Todo. Toda la Torah oral, toda la Torah, toda la Ja, toda la cosa, y aparte Kabbalah no se puede creer.
No se puede creer. Y tiene revelaciones de Dios, yo mismo lo vi. Vi que es así y habla como que Dios se le revelaron del cielo, que no puede ser. Y le escribió. ¿Qué pasó? Estamos hablando de 50 años, 40 años después de Shabtai Tzvi, que fue un desastre. Entonces ni bien escribió al rabino, el rabino le escribió a un rabino en Ámsterdam, se llamaba Ma'ari Hagiz, y este Ma'ari Hagiz dijo, ya está, a este alabó la muerte, otro Shabtai Tzvi. Y le empezó a hacer la muerte. La muerte, hablando, la muerte en serio. Y lo persiguieron de todos lados. Él tuvo que enterrar manuscritos, porque se lo obligaron. Llegaba a un lugar y el Betadín recibió una carta de Ma'ari Hagiz, atrapen en los manuscritos. Y tuvo que dejar. Hay un puente en Frankfurt escrito que él enterró ahí manuscritos. Entonces, si alguna vez están por Frankfurt, si ven un puente y llegan a excavar y encuentran una hoja de manuscrito, ya está. No trabaja más toda la vida. Decenas de libros que tuvo que dejar. Y los tuvo que escribir de vuelta. Todo un drama. El Ramjal es otro sistema de Kabbalah, es un sistema más que habla, como dijimos, de cosas que tienen que ver con la Geulá misma, con las revelaciones de Dios de la Geulá misma. Ahora escribió el libro más famoso del Ramjal, no es un libro de Kabbalah, pero está lleno de Kabbalah, la gente no se da cuenta. Se llama Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim es un libro de Kabbalah escondida, que habla de cómo comportarse bien y cómo vivir una vida amplia y apego a Dios y cómo llegar desde nada hasta Ruach Kodesh, Anewait Katametim, y la resurrección de los muertos. Pasos, cómo uno llega. Es un libro muy, muy importante, muy leído, muy estudiado, muy recomendado. Está lleno de Kabbalah, la gente no se da cuenta. La gente que estudia no se da cuenta de que está estudiando también Kabbalah, nada más a escondidas, no sabe, no se da cuenta, porque está muy como sepultada la Kabbalah ahí. Y él escribió muchísimos libros y muchos libros más cortitos y demás. Ahora, él también se tenía que encontrar con esos dos y también murió en ese año. Él murió, sí. Una de las cosas más importantes del Ramjal que él explicó y él profundizó más que nadie sobre ese tema, sobre el asunto de la elección y la unión divina. La unión divina, el Yehud. Dice así, de que todo el mundo, desde la creación hasta el día de hoy, se maneja en dos círculos. Está lo que yo elijo, está la dirección de Dios a través de la elección divina, de la elección humana, y está la dirección de Dios a través de su interés profundo de Dios, que viene a ser la unión con Dios. Voy a explicarme en qué trata. Vamos a decir, en la Torah misma, ¿qué es lo que dice? Para hacer esta semana. Si tú te portas bien, recibe bendición. Te portas mal, recibe castigo. ¿Sí está escrito? Sí. Ok. Dice Ramjal eso en la época del primer templo. En la época del primer templo eran bastante, la mayor parte, no es que no había otro. La mayor parte era, hiciste bien, recibiste, lo hiciste mal, recibiste. ¿Cuál es el problema con ese tipo de dirección divina? Es que cuando yo hago el bien, ¿lo hago el bien porque quiero hacerlo bien o hago el bien porque tengo miedo del mal? Tengo miedo de las consecuencias. Sí. Entonces no estoy trabajando a Dios, estoy trabajando a mi interés. De cierta manera. Dice, hay de vez en cuando en el Tanaj cierto tipo de recompensa, aunque uno es pecador, o cierto tipo de castigo cuando uno no es pecador. Existe, pero menor. La mayor parte tiene que ver con la elección divina. Eso se llama Anagat a Bejirá, la dirección de Dios a través de la elección divina. A Bejirá, que es la elección. Más elevada que ese tipo de directiva divina es Anagat Yehud, la dirección de vida que tiene que ver con la unión divina. ¿Qué significa? Dice así: yo quiero que la persona trabaje a Dios, se apegue a mí, no por conveniencia, sino porque es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo hago? Un tipo que cumple mis preceptos, ¿qué hago? Lo castigo y sufre. Un tipo que hace un atorrante, ¿qué hago? Lo bendigo y le hago bien. ¿Qué pasa con la gente alrededor de esa gente que ve este degenerado que todo lo va bien? Sigue a eso. Y ve este santo que está sufriendo? ¿Qué es lo que dice? Lo sigue, hace lo mismo.
No. No, del santo no, pero del que... No, ni uno ni el otro. Ese es el asunto. Dios quiere ver, probarnos si nosotros trabajamos a Dios por conveniencia o porque sentimos el deber. Entonces, ¿cómo Dios hace? Nos muestra al vecino que es un tipo santo, que sufre como un cochino, enfermo, tiene un peso partido medio para comer y tiene 1000 problemas. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Este tipo se porta también con Dios y así Dios le paga. Por ahí no conviene trabajar a Dios. Entonces, si dejo de trabajar a Dios por ver a ese vecino sufriendo, ahí Dios me está probando. Pero si digo no sé lo que pasa. No sé por qué, hay que averiguar. Hay que preguntarle a Dios. Pero hay que trabajar a Dios aunque uno reciba castigos. Y quiero seguir trabajando a Dios. Ese es el trabajo divino de la unión con Dios. ¿Ok? Es una especie de prueba divina. A largo plazo es lo que hay que hacer. Entonces explica Ramjal así. Cuando en toda la época de la Biblia, la mayor parte de la dirección divina es, hiciste, cumpliste, no cumpliste, ¿ok? Recompensa inmediata. Y hay de vez en cuando una cosa que no tiene que ver con recompensa, que es justo al revés. En esta época, dice Ramjal, la mayor parte de la directiva divina no tiene nada que ver con tus acciones. Vos te podés portar muy bien y podés sufrir como un cochino. Bueno, ok. Es para probar si tú y tu alrededor y los que te vean, los que te escuchan, sigan trabajando bien. Lishma. Ok, Lishma, por el nombre divino y no por la recompensa. Porque no hay recompensa. En el mundo de Dios, por supuesto que hay, pero en este mundo podés sufrir. Nadie te ofrece, nadie te va a dar un jardín de rosas. Va a un jardín de espinas. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces, eso es la novedad del Ramjal. ¿Okay? Ahora, después vamos a terminar con Hasidut, pero como Hasidut ya es tarde y ya se hace largo, entonces vamos a estudiar otra clase sobre Hasidut y distintos tipos de Hasidut para la semana que viene. ¿Ok? Nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Okay.